Entonces, les decía que en nuestro cuerpo hay aniones y cationes, tanto de manera intracelular como de manera extracelular. Los que están dentro del organismo de una célula son, por ejemplo, el potasio. Otro componente que va a estar dentro de la célula, más bien en membrana celular, es el calcio para formar las bombas de calcio que se deben recordar. Estos van a estar a nivel de la membrana celular y hay otras moléculas de calcio que van a estar libres, que quiere decir fuera de la membrana celular. Otro elemento es el sodio, que también está fuera de la membrana celular. Eso quiere decir de manera exterior. Y tenemos también al magnesio, el cual está sobre las fibras musculares y nerviosas. Entonces, está dentro de la célula. El cloruro, por ejemplo, o el cloro, está a nivel del líquido intersticial. Está en un fluido celular. Todos estos elementos que les he mencionado son sustancias o moléculas que están listos para hacer una reacción química o para tratar de restablecer lo que es la funcionalidad de una célula para pasar de gradiente de concentración a la célula con necesidad de carga eléctrica. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro, chicas? Dicen, ¿podrías repetir desde el sodio? Por favor, se me ha cortado la señal. Ya, les decía que existen elementos celulares o iones de compuestos libres, los cuales van a estar dentro de la célula y fuera de la célula. Dentro de la célula está el potasio. Fuera de la célula y a nivel de la membrana celular vamos a tener al calcio. Luego vamos a ver al sodio, que va a estar netamente fuera de la célula, el magnesio, que va a estar a nivel de fibras musculares y nerviosas, eso quiere decir dentro de la célula. El cloro, por ejemplo, es un elemento que va a estar a nivel del líquido intersticial, que quiere decir líquido que va a estar como fluido entre células y además va a estar a nivel del líquido linfático o la linfa, que también es otro fluido que va a tener como componente al cloro, pero con moléculas libres. ¿Hasta ahí está claro? Chicas, ¿hasta ahí está claro? Sí, Lice. Dicen, gracias. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la membrana celular va a ser como la puerta que permite el ingreso de estos compuestos, ya sea para el ingreso, en el caso del sodio, el calcio, el fósforo, etcétera, o para la salida, en el caso de potasio. Cuando existe un proceso inflamatorio, por ejemplo, el sodio y el cloro ingresan dentro de la célula. Por eso ven esa zona con edema, inflamado, hinchado, doloroso. Lo que nosotros tenemos que hacer para restablecer es eliminar a estos componentes dentro de la célula para que sean eliminados al torrente linfático, al sanguíneo y puedan ser evacuados por la orina. Si no controlamos esto, por eso existen procesos inflamatorios que se quedan y se cronifican. Un edema no tratado, por ejemplo, se convierte en adherencias cristalinas. Y cuando tratamos de manipular, es como si estuviéramos manipulando una estructura rígida como un hueso. Entonces, si el proceso de trabajo con ese tejido hubiera sido a tiempo, hubiéramos evitado toda esa congestión de lo que son los componentes celulares y se hubieran eliminado y el proceso inflamatorio se hubiera solucionado más temprano. Como ustedes han ido viendo, los diferentes elementos químicos en nuestro cuerpo tienen cargas positivas y cargas negativas. El ánodo tiene carga positiva y habíamos visto
que el ánodo con carga positiva en el equipo se representaba con colores como el verde. ¿Cuál era el otro color en el cable? Teníamos el azul. Y la otra opción que podría ser el negro. Entonces tenemos la representación de la carga en los cables en electroterapia con estos tres colores, siempre de carga positiva. Algo muy importante que no se deben olvidar es que los electrones de carga positiva siempre van a atraer a los de carga negativa. Va a haber un sistema de atracción con los de carga negativa. En cambio, el cátodo siempre tiene carga negativa, se representa con el color rojo. Y estos van a atraer a los de carga positiva. Este flujo de cargas va a estar en función a la corriente y va a ir del cátodo al ánodo o del ánodo al cátodo. Este sistema que les acabo de explicar es el de atracción. Y no se tienen que olvidar, porque cuando aplican solo en corrientes galvánicas, nosotros queremos generar este proceso para una reacción fisiológica en la célula. ¿Cómo se va a producir esta reacción fisiológica? Van a existir tres efectos. Uno denominado efecto electroforético. ¿En qué sustenta este efecto su aplicación en el organismo? Está basado en la disociación iónica. ¿Cómo se va a producir la disociación iónica? Les había dicho que en el organismo existen compuestos, como el dióxido de carbono. Nosotros vamos a encontrar lo que son elementos compuestos a nivel celular. Estos van a tener van a tener enlaces, ¿no ve? El carbono con el oxígeno van a tener un enlace. Estos enlaces van a ser fracturados por la corriente galvánica. ¿Qué quiere decir? Que va a producir un proceso de ruptura, una disociación, convirtiéndole a estos en sustancias más simples. Vamos a tener, por ejemplo, una sustancia simple de carbono, otra de oxígeno, otro oxígeno migrante. Esto se va a dar para poder conseguir un equilibrio químico y el cuerpo no se vea alterado. Este proceso de fragmentación del enlace se llama efecto electroforético por disociación iónica. ¿Me están comprendiendo? ¿Puede volver a explicar, Lisen, por favor? Gracias. Les había dicho, en nuestro cuerpo tenemos compuestos. Vamos a imaginar el agua. Otro ejemplo. Nosotros cuando aplicamos una corriente galvánica, ya sea catódica o anódica, la corriente galvánica va a generar un efecto llamado electroforético. ¿Qué significa? Que va a romper este enlace y lo va a convertir a sustancias más simples. Entre estas sustancias más simples vamos a tener, por ejemplo, el hidrógeno del agua en molécula simple, otro hidrógeno simple, oxígeno simple, que se van a soltar, ya no van a ser un compuesto de agua, sino se van a disociar. Al disociarse, estas van a ser más fáciles de transportar por la membrana celular que les había indicado acá. Ahora, este proceso de disociación o de ruptura de enlaces de las sustancias que hay a nivel celular para convertirlas en iones o átomos simples va a generarse por la corriente galvánica, generando lo que se denomina efecto electroforético. ¿Se me entiende? Sí, gracias. Ahora, existe otro efecto de alteración metabólica. ¿Cómo se va a dar el efecto de alteración metabólica por la corriente galvánica?
se van a dar a través de cambios químicos que se producen por el movimiento de los iones. Esta situación de movimiento de estas sustancias que van a migrar hacia otra célula va a generar movimiento. Estos movimientos pueden ser acelerados o de freno, lo cual va a producir reacciones metabólicas. Estas reacciones metabólicas pueden ser activas o pueden ser de freno. Cuando son activas, por lo general va a haber una reacción metabólica anabólica, que quiere decir de regeneración celular. Y cuando estas van a ser de freno, van a generar una reacción catabólica o de degradación celular. Por eso va a haber una alteración metabólica a nivel celular. Entonces, este es otro efecto de la corriente galvánica que va a haber a nivel celular. ¿Se está entendiendo o hay alguna duda? Lice, la regeneración celular es anabólica, ¿verdad? Exacto. Ya, bien. ¿Alguna otra duda? Chicos. Bien. La otra acción o efecto de la corriente galvánica se denomina efecto de electroósmosis. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la permeabilidad de la membrana celular, que van a ser estos puentes de entrada que les estoy remarcando aquí en amarillo, gracias a eso, a esa permeabilidad celular, las sustancias se van a arrastrar al ingresar dentro de la célula, generando una concentración. Esta concentración, como ustedes pueden ver que acá se marcan con estos círculos rojitos, van a hacer presión en la membrana celular, generando un efecto de empuje. Este efecto de empuje va a permitir que por la permeabilidad de la membrana ingresen dentro de la célula, como acá podemos observar, generando el efecto de electroósmosis, que por presión extracelular ingrese algún elemento al interior de la célula. A ese ingreso se llama presión osmótica. Y si hablamos de corriente galvánica, estamos hablando de un efecto electroosmótico o electroósmosis. ¿Se entiende hasta ahí? Elisa, ¿puedes volver a explicar, por favor, electroosmosis? La electroosmosis es cuando las sustancias que están fuera de la célula hacen presión una con otra, como cuando quieren entrar a un concierto, ¿no ves? Están afuera de la reja del estadio y todos quieren entrar al mismo tiempo. ¿Y qué hacen? Hacen presión. Esta membrana celular, vamos a suponer que es la reja del estadio. Al hacer tanta presión, en algún momento, uno de los que está adelante ha sido empujado por dentro. Ese cambio de lugar, el ingresar dentro de la célula, se llama ósmosis y se va a dar por esa presión que está viendo por fuera de la célula. Entonces va a haber una ósmosis. En electrogalvanismo se llama efecto electroósmosis, porque la presión lo va a generar la corriente eléctrica y va a hacer que estos elementos o iones simples ingresen dentro de la célula. ¿Hasta ahí alguna duda? Gracias, Lisa. Sí. Ahora, los efectos que les acabo de mencionar
se van a dar por los efectos polares o interpolares que va a producir la corriente eléctrica. Hablamos de efecto polar cuando las respuestas fisiológicas se van a dar por debajo del electrodo que estamos trabajando, del electrodo con carga negativa o positiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción fisiológica a nivel del tejido que se encuentra por debajo del electrodo. Ya sea si es cátodo o es ánodo. Entonces, por debajo del electrodo va a generar la respuesta polar. En cambio, cuando hablamos de efectos interpolares, van a ser los efectos que van a darse en el tejido que está entre los dos electrodos. Supongamos que acá está el de carga positiva, o digo negativa, y al otro lado el electrodo con la otra carga. Entonces, entre ambos electrodos hay un espacio de tejido. Este tejido que está al medio es el que va a recibir la respuesta fisiológica. Por eso se llama efecto interpolar. A la respuesta fisiológica que se va a suscitar en el tejido que está entre ambos polos. Ambas van a generar, ya sea de manera polar o interpolar, van a generar lo que nosotros conocemos como respuesta fisiológica, ya sea en el tejido intermedio de los polos o por debajo de los polos. Ahora, ¿qué respuestas fisiológicas se van a dar entre los polos? Vamos a tener lo que es la hiperemia. ¿Qué es la hiperemia, Beida? ¿Qué es la hiperemia, Beida? Nada, -1 a Beida. ¿Qué es la hiperemia, Julieta? Nada. ¿Qué es la hiperemia, Catherine? ¿Qué es la hiperemia? Todas tienen -1, ninguna me responde. La hiperemia es Lizzie, ¿qué es la hiperemia? el aumento del flujo sanguíneo. Es el aumento del flujo sanguíneo mostrando un aumento en la rubefacción de la piel, que quiere decir que se va a tornar con un eritema intenso, ¿no es cierto? Va a estar roja la piel, eso es la hiperemia. Además de eso, de manera interna, el efecto interpolar va a aumentar la permeabilidad de las membranas celulares. Por lo tanto, va a haber una estimulación ganglionar. Va a mejorar las reacciones bactericidas y antiinflamatorias del sistema inmunológico y va a producir la sedación y analgesia ligera. Si hablamos del efecto polar, o sea, la reacción que va a suceder bajo cada polo, vamos a ver una reacción del ánodo y el cátodo. Bajo el ánodo vamos a tener reacciones ácidas, oxidativas, con un pH bajo, puede producirse una quemadura del tipo ácido, una coagulación, vasoconstricción y baja actividad metabólica. En cambio, bajo el cátodo vamos a tener una reacción alcalina, reducción, un pH alto, quemadura alcalina, licuefacción, vasodilatación y activa al metabolismo. En ese sentido, cuando aplicamos corrientes galvánicas, nosotros vamos a tener que considerar este efecto cefalocaudal por la estimulación a lo que es el sistema nervioso. ¿En qué va a consistir esta estimulación? Va a haber un proceso de galvanización descendente. Eso implica que el electrodo de carga positiva se va a encontrar más cerca de la región craneal.
Y si este se encuentra más cerca de la región craneal, va a generar un efecto de relajación, sedación e inducción al sueño. Por lo tanto, va a ser un efecto analgésico. En cambio, si el electrodo de carga negativa va a estar más craneal, se va a producir una galvanización ascendente, que quiere decir que va a haber un proceso de excitación, una tendencia al nerviosismo y una electroestimulación. Por lo tanto, vamos a generar un proceso de regeneración celular o estimulación muscular. Este principio cefalocaudal que manejan las corrientes galvánicas les va a permitir a ustedes dirigir su tratamiento y ayudarlos en la técnica de aplicación de los electrodos para producir su respuesta tanto fisiológica como terapéutica. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? No le hice. Bien, continuamos. Entonces, de manera general, en el organismo se van a generar respuestas galvánicas. Una de estas es la respuesta metabólica. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a que todos los iones que se han ido moviendo a nivel intracelular, a nivel de la membrana celular y a nivel de la parte externa o extracelular, se han ido generando reacciones. Estas reacciones van a modificar el metabolismo, que quiere decir catabolismo o anabolismo para la respuesta fisiológica. ¿Qué va a suceder? Va a haber una composición del líquido intercelular. Al mismo tiempo se va a polarizar la membrana. Va a haber un aumento en velocidad o una disminución de los intercambios metabólicos. Esto en función a si ustedes van a hacer anabolismo o catabolismo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber una acción de galvanismo que va a ir sobre las sustancias que encuentran a nivel de la membrana celular, a nivel hormonal, a nivel proteico, etc. Y modificar su composición para su fácil absorción. Al mismo tiempo, este movimiento de iones va a generar un aumento de la temperatura, en especial sobre el cátodo. ¿Qué carga tenía el cátodo? Negativo. Exacto. Lo que va a acentuar la vasodilatación, el mejor intercambio de la nutrición celular y el aporte energético a los tejidos. Pero si ustedes dosifican mal y el cátodo calienta demasiado, van a generar una quemadura eléctrica. Otros efectos que vamos a ir viendo por la aplicación de la corriente galvánica van a suscitarse a nivel linfático y circulatorio. ¿Qué va a suceder? Va a haber un aumento o menor intercambio de las sustancias nutritivas reparadoras. Eso igual en función si van a ser catabolismo o anabolismo, va a depender. El cátodo provoca por lo general una vasodilatación y una licuefacción, impidiendo la coagulación. En cambio, el ánodo crea una vasoconstricción y una dificultad en el movimiento de la linfa. Por lo tanto, el cátodo aumenta la cantidad de agua, aumenta el nivel de polarización de la membrana, se alcaliniza en la zona y disminuye el dióxido de carbono. En cambio, el ánodo aumenta la concentración de aniones y bicarbonato, disminuye la polarización de la membrana, se produce la coagulación y frena la actividad metabólica. Por lo tanto, aquí va a haber un proceso de regeneración y aquí va a haber un proceso de lo que es
el efecto analgésico. Ahora, todas estas reacciones, si están mal dosificadas, pueden generar quemaduras del tipo ácida o alcalina, ya sea sobre el electrodo positivo o negativo. Además, el cátodo es donde se va a generar el efecto metabólico. A este nivel es donde vamos a producir lo que es el catabolismo celular. Pues en este segmento se va a producir el intercambio celular para la polarización de la membrana. En cambio, en el ánodo se va a frenar la actividad celular. Entonces, también, como hemos ido viendo, la corriente galvánica va a tener efectos sobre el sistema nervioso. Va a actuar bajo el cátodo una acumulación de iones de carga positiva. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de sodio y calcio, aumentando el nivel de polarización de la membrana. Por lo tanto, va a haber una respuesta rápida y eficaz de los impulsos. Esto para modular reacciones a nivel celular. En cambio, el ánodo acumula iones de carga negativa, por lo cual va a disminuir la polarización de la membrana, creando respuestas lentas y débiles. Sobre el sistema nervioso motor, las placas motoras en las uniones neuromusculares que vienen a ser estas, van a estar colocadas bajo distintos electrodos. Esto va a mejorar las respuestas sensitivas cuando nosotros querramos modular el dolor. Cuando aplicamos corrientes galvánicas, es importante que ustedes comprendan que siempre va a haber una reacción química y que siempre va a haber una respuesta bajo el electrodo y entre los electrodos. Esto es importante que consideren cuando hagan una aplicación terapéutica. Ahora, por lo general, siempre vamos a utilizar electrodos de goma o de carbono, que son los negros. Estos electrodos van a introducirse dentro de las guarniciones de fibra vegetal, que son las que están viendo en la pantalla. Entonces, estos electrodos de goma van a entrar en estos sobrecitos que son de fibra vegetal. Y estos tienen que estar totalmente humedecidos, mojados, hidratados con agua o agua destilada y recién aplicados sobre el paciente, con el fin de evitar quemaduras químicas durante el tratamiento. Ahora, dentro de las técnicas de aplicación de la corriente galvánica, habíamos visto que van a ser bipolar, la monopolar, lo que son las coplanares, y vamos a tener la técnica de aplicación transregional, sin olvidar la aplicación tripolar. Ahora, el paciente durante la terapia solo tiene que tener la sensación de compresión o como si alguien se estuviera apoyando en su segmento a estimular. Si existe esta sensación de apoyo, quiere decir que la corriente galvánica está siendo bien dosificada. El paciente jamás debe sentir una sensación de pinchazo, de picor, ardor o algún tipo de sensación diferente, porque si siente eso significa que están generando una quemadura química. Por lo tanto, la intensidad en la corriente galvánica solo se sube hasta que el paciente tenga una sensación de pesadez liviana. No se debe aumentar la intensidad a niveles superiores. Es importante que cuando acabe el tratamiento, ustedes observen que por debajo del electrodo ha generado una hiperemia, una coloración rojiza, la cual puede estar presente de 10 a 30 minutos después de la aplicación de la corriente. Si ustedes aplican por mayor tiempo, van a producir una quemadura, una epidemia exagerada. Y esto puede producir ardor o que la piel se
genere ampollas o se vaya quebrando. ¿Cómo va la dosimetría de la corriente galvánica? Va a ir en función a la polaridad que ustedes deseen trabajar, ánodo o cátodo de manera activa. Deben aplicar sobre el lugar o segmento de tratamiento, nunca con electrodos adhesivos, siempre con electrodos de carbono con su guarnición de fibra vegetal, totalmente humedecido. La frecuencia es 0. La intensidad solo es hasta el nivel de percepción del paciente, que puede ir entre los 2 y 10 miliamperios. El tiempo de tratamiento va desde los 8 hasta los 30 minutos. Lo ideal es aplicar entre 10 a 15 minutos, es lo más correcto. Jamás debo subir la intensidad de manera abrupta o rápida, debe ser progresiva y lenta hasta que el paciente tenga la sensibilidad de sobrecarga o peso en el segmento aplicado. Además de eso, se debe observar durante el tratamiento que no genere ninguna sensación ni molestia. Caso contrario, se debe retirar la aplicación de los electrodos, esto para evitar quemaduras. La intensidad de potencia, como les decía, es lenta y en algún momento, si es necesario, se debe desconectar del circuito eléctrico al paciente para evitar cualquier tipo de lesión. ¿En qué casos aplico lo que es la corriente galvánica? En el caso de neuralgias, alteraciones sanguíneas, por mal flujo circulatorio, y es muy bueno en casos de artrosis, mialgias y miogelosis. Esto para reconstruir los tejidos que están siendo degenerados o destruidos. ¿Qué cuidados debo tener? Tener en cuenta la presencia de trastornos sensitivos y circulatorios. Si tiene el paciente, por ejemplo, úlceras varicosas, tromboflebitis, no aplico corrientes galvánicas. Jamás en lugares donde existan cicatrices importantes. ¿Cuáles son? Queloides y adhesivas, ¿no es cierto? Debo aumentar la intensidad o disminuirla de manera lenta. Jamás retirar los electrodos sin apagar el equipo o sin finalizar su tratamiento. Y nunca utilizar electrodos metálicos, siempre de carbono. ¿Qué debo tener como precaución antes de aplicar la corriente? Evaluar el estado de la piel y determinar qué componente galvánico voy a utilizar. Cuando evalúo el estado de la piel, no debe ser grasosa, no debe ser escamosa, no debe ser una zona con mucha vellosidad ni con heridas abiertas. Debo utilizar los electrodos y ver que estén en buen estado. En especial, revisar las guarniciones de fibra vegetal, que no estén deshechas o que no estén rotas, para que pueda existir una buena hidratación de esta y no genere contacto directo del electrodo con la piel del paciente y evitar quemaduras. Además de eso, los electrodos deben estar bien fijados, sin puntas al aire ni apretos, como pueden ver en la imagen. Esto para evitar también entradas de aire y quemaduras en la piel. ¿En qué casos no aplico? En pacientes en estado gestacional, tampoco en pacientes con marcapasos, con lesiones cutáneas abiertas, hipersensibles o con quemaduras, jamás sobre tumores, en pacientes que tengan cuadros epilépticos porque puedo activar una reacción epiléptica y tener cuidado en las zonas donde hay implantes metálicos, pues puedo generar aumento de temperatura y que estas quemen el periósteo del tejido óseo que está fijando. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicas? Dicen, el tiempo de aplicación no tiene que pasar de los 10 a 15 minutos, ¿no? Máximo Lo 15. ideal es el tiempo de aplicación máximo 30 minutos. Ay, está bien, gracias, Liz. Bien, en la plataforma les estoy dejando una tarea, que es la elaboración del mapa mental de este tema. La siguiente semana vamos a hacer iontoforesis y tienen que traer sus medicamentos para la práctica. Chicas, tienen que hacerse la prueba hoy y mandarme los PCRs. Y
Además de eso, viernes y sábado hacen pruebas gratuitas en el laboratorio de referencia que está al lado del banco de sangre. Van a ir a hacerse el domingo en la mañana para que puedan volver a clases, en especial las personas que están enfermas. Y me van a mandar sus PCRs. Es gratuito en el banco de referencia, en el laboratorio del CEDES, que está en la Aurelia Melián. Domingo, ¿de qué hora a qué hora es? Solo atienden